Básicamente la principal diferencia que tiene el ciclo, las chicas while en otros lenguajes saben escribir. ¿Primera vez? Ok, bueno, bien. Sí, es un cachito diferente. Básicamente, ¿ustedes la primera clase estuvieron o la siguieron de alguna manera? Ok, bueno. Vieron que cuando lo que llegamos a ver en la primera clase era cómo declarar una variable, cómo hacer un condicional y los tipos de variables que teníamos. Básicamente, cuando se utilizan esas sentencias, nosotros diríamos que el programa ejecuta la línea 1, 2, 3, 4, 5, secuencialmente hasta llegar al final, ¿sí? Pero a veces nosotros necesitamos código que necesitamos que se repita. ¿Cómo hacemos eso? ¿Y de qué manera? Tenemos dos maneras de hacerlo. Una es el ciclo while y otra es el ciclo for. Básicamente, con el while, o sea, el while significa mientras que pase tal cosa. Y el for es para cada uno de los elementos de algo, vamos a estar aplicando un código. ¿Se entiende? Entonces, en general, la redacción del código while, en general es, por ejemplo, while, estos serían C, por ejemplo. ¿Están en elementos de programación? ¿O no me acuerdo cómo se llama ahora? Ok, programación, ¿en cuál están cursando? Claro, pero ¿están haciendo alguna de progra o nada? Bueno, básicamente lo que les van a enseñar en la materia de programación cuando se puedan anotar, les van a decir que el while se escribe while y entre paréntesis vamos a tener una condición, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? Y después, entre llaves, van a tener el ámbito de ese código. Por ejemplo, no sé, si tenemos un int x, y acá pondríamos mientras que x sea menor que 5, ay Dios, ahí está, ¿sí? Mientras que x sea menor que 5, a x le sumo x más 1, ¿sí? Entonces va a ir sumando, se va a ir repitiendo, se fija si x es menor que 5 y va sumando, ¿sí? Bien, este es el código while. Como van a ver acá en Python, la diferencia, que igual se ve chiquito, así que vamos a hacerle más zoom. Y si no lo escribo en el pizarrón, no hay problema. ¿Ese es más grande? ¿Lo llegan a ver, chicas? Bien. Básicamente lo que tenemos de diferente es que en Python los paréntesis los suprimen y le ponen un 2 puntos, que no sé si llegan a ver ahí. Bueno. Y acá va a ser un bloque de código y esto que son las llaves, que se le dice scope, lo hace con la tabulación del while, ¿sí? Esa es una manera de repetir código sin tener que escribirlo n veces. Y después está la otra manera de escribir código repetido, que es el for. Ay, bueno, esta clase va a ser accidentada por lo menos. Tratar de verme cada tanto que tenemos solamente ese termo aparte. Después tenemos el for, que básicamente lo que hace es una iteración, pero que está controlada, digamos. Vamos a tener siempre una variable que va a ser como un contador que se va a ir incrementando. O sea, el while en general nos sirve para hacer cosas cuando no sabemos bien cuántos elementos tiene lo que queremos recorrer o cuántas veces lo vamos a hacer. El for en general sirve cuando sabemos cuántos pasos queremos dar. Entonces el for, por ejemplo en C, es for, por ejemplo, una variable entera que se va a llamar i igual a 0, i menor que 5 y más, ¿sí? Y acá adentro de nuevo un bloque de código, ¿entienden? Esta variable i va a servir básicamente para iterar, no va a ser parte del for. Esto lo podemos utilizar, por ejemplo, que tenemos, no sé, un int n igual a 0, y si nosotros queremos que n se vuelva a 5 con los ciclos, decimos n más, por ejemplo. Entonces vamos a hacer que esta n al final del ciclo valga 5. ¿Me entienden más o menos? Esto es más útil cuando recorres vectores o ese tipo de cosas, pero todavía no mostré cómo hacer vectores, así que por ahora vamos a hacer esto. En lo que es Python, el código es aquel, que es for i in range 5, y acá muestra por pantalla el iterador, básicamente. Este in range, o sea, esta parte sería lo que iría entre paréntesis en el primer código que les mostré, que serían en otros lenguajes. En Python va así, y por ejemplo, si nosotros en vez de hacer esto quisiéramos leer un input, diríamos input y no sé, que lo printee. No sé, n igual a input sería. O vamos a hacer más fácil, print input. Y ahí mostraría por ejemplo, 5 cosas que ingresemos por pantalla. ¿Me explico más o menos? Bien. Básicamente en ese in range se va a poder poner distintos valores. Se puede poner también como parámetro cada cuánto se va incrementando esa variable, por ejemplo. Si quisiéramos que esto decremente, pondríamos 5 menos 1, por ejemplo. Y va decrementando en 1. Y bueno, acá después
hay un poco más de... Esto más que nada es un repaso súper mega rápido del código nuevo que se vio. Igualmente ahí en el Teams están los notebooks anteriores, los pueden mirar y cualquier duda me pueden consultar. Igualmente hoy vamos a estar viendo cosas nuevas, así que no es necesario sí o sí o sea, seguramente va a aparecer un foreign while, pero no es una cosa que no van a poder seguir la clase sin eso. Bien, y después tenemos los vectores, que básicamente un vector sería una lista de elementos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, acá estamos declarando el vector B, que va a ser una lista de elementos que van a tener distintas posiciones. Por ejemplo, que acá lo vamos a poner como números, pero si yo digo B1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Va a ser un vector de 5 elementos. Los vectores se numeran por posiciones del 0 al n-1. O sea, la primera posición va a ser 0 y después se van a ir incrementando. Por ejemplo, esto sería la posición 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, a esto, por ejemplo, podría yo hacer un for para recorrerlo y mostrar cada elemento. Entonces haría for i in range 5, ¿sí? O acá se puede poner también b.size, ¿sí? Y acá iría printeando, por ejemplo, podría poner print y dentro del paréntesis pondría b sub i, porque esta i, como les contaba antes, se va a ir incrementando y va a ir mostrando cada elemento. Entonces, cuando i valga 0, b sub 0 nos va a mostrar 1, b sub 1 va a ser 2 y así sucesivamente. ¿Se entiende? Hasta acá más o menos ¿me siguen con esto? Bien. Y después para cada vector tenemos algunos métodos que nos permiten agregarle cosas. Que lo que estábamos hablando la otra vuelta era que parecía una pila, etcétera. No sé si lo vieron. Igual una acotación en la clase anterior todo esto está muchísimo más explicado, evidentemente. Así que si pueden mírenla, que creo que le dedicamos como 4 horas a este asunto y a algunas cosas de competitiva en general. Bien. Y acá las funciones más importantes de los vectores son append y pop, ¿sí? Con append lo que vamos a hacer es agregar al final del vector un elemento, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago b.append 4, digamos acá, en una quinta posición, me agregaría un 4, ¿sí? Y si yo hago b.pop, ¿sí? Lo que haría sería sacar este 4 de acá del vector y lo lleva a algún otro lado. O sea, digamos, cuando hacemos append pone en el final y cuando hacemos pop saca del final. ¿Me siguen hasta ahí? Eso es más o menos como a súper grandes rasgos lo más básico de la clase pasada. Para más detalles, revisen la clase pasada. Igual, si no siguen alguna cosa que veamos hoy, me avisan y lo revisamos de nuevo, ¿sí? Bien. Los virtuales, les aviso que está escribiendo en el pizarrón, por eso no ven nada. Por la parte virtual, ¿tienen alguna duda hasta ahora? De clases pasadas inclusive. Bueno. Calculo que no va a venir más nadie presencial hoy. Así que somos los que estamos. No, que creo que no va a venir nadie más presencial, pues ya son 1:30. Una de dos, o no les gustó el día o no les gustó el curso. Puede ser cualquiera de las dos. En Teams está esto por si lo quieren seguir, pero acá le voy a tener que bajar un poco el zoom porque no podemos así. La clase pasada de Teams fue un poquito más amable. Bueno, ¿quién sabe lo que es un conjunto? Para empezar, un conjunto en matemática. Deberían, puede ser. ¿Cómo? Claro. A ver, ellas que son ingresantes están eximidas de saber qué es un conjunto, salvo que estén cursando discreta, todavía no vieron conjunto. ¿Y qué es un conjunto? Ustedes se delataron sola, yo las iba a eximir hoy. Claro. Un conjunto es un conjunto. Bueno, y eso que está puesto en el pizarrón, ¿eh? Alcanzaba con leer eso y listo. Claro. Básicamente es un objeto matemático que va a contener elementos. En discreta lo ven como que un conjunto va a estar definido como X tal que X cumple X condición, ¿sí? O sea, por ejemplo, X tal que X es una vocal, ¿sí? Entonces, si yo quiero definir el conjunto de las vocales, mi conjunto por extensión sería A, E, I, O, U. Esto va con llave. Hasta acá ustedes llegaron en discreta. Esto sería la definición por comprensión. Y esta es la definición por extensión. Espero que les guste discreta porque acá lo usamos mucho. Porque la parte de lenguajes y todo eso es fea igual. Sí. No, discreta sigue igual, ¿eh? Sí, siempre fueron de 4. Claro, porque son matrices binarias. No me acuerdo bien cómo era ese tema, pero básicamente cuando hay uno... A ver, uno y ahí borraba y no nos explicaba
por qué se equivocó y así. Claro, entiendo. Bueno, volviendo acá, si alguien igual puede agarrar y escribir esto de tanto en tanto, lo que escribo acá en Teams, para que lo vean los chicos, igual está por ahí, pero bueno, básicamente, y en pocas palabras, nosotros tenemos un conjunto, y las características de este conjunto es que no tenemos elementos repetidos. En los conjuntos matemáticos sí hay elementos repetidos, pero en los conjuntos de Python no, porque dice, si los hay, se llama multiconjunto. Bien, tenemos que contiene elementos y está definido solo por los elementos que contiene. Cuando habla de que está definido solo por los elementos que contiene, es que se define de esta manera. O sea, que la comprensión del conjunto va por acá. Y los elementos no tienen un orden específico porque básicamente nosotros podemos decir que el conjunto de las vocales puede definirse así o puede definirse así. ¿Me explico? O sea, no va a dejar de ser el mismo conjunto al que nos estamos refiriendo. Bueno, esto en programación es un elemento o un tipo de estructura que se llama set, ¿sí? Que a los que vieron C++ el año pasado les debe sonar un poco. No, desde la mitad del año pasado dijimos, bueno, arrancamos con Python porque va a tener un poco más de engagement. No, pensé en la carrera, ¿no? No, C++ en la carrera sigue habiendo. No sé si en... A ver. Bien. Y tenemos el set de programación, básicamente. ¿Ven? Como les decía, el tipo de... No sé si es tipo de datos. A ver, ¿qué dice acá? Es una estructura de datos. Esto sería como decir, bueno, laburo con un vector, pero este vector va a cumplir ciertas características. Igual el vector es otra estructura. Sí, lo que pasa es que les estoy tratando de explicar a las chicas que no saben. Bueno, ustedes, ¿cómo se llama? En un rato vienen con facturas también. Por si falta algo. A ver si motivamos también a los virtuales a que vengan presencia. Tipo, tenemos Mante y en un rato vienen con facturas. No sé qué más pueden pedir. Bien, básicamente cuando nosotros, cuando nosotros decimos conjunto a partir de ahora, nos vamos a estar refiriendo a esta estructura de datos. O sea, sería una instancia de la estructura de datos set, el conjunto. Y básicamente... cuando nosotros solamente ponemos set entre paréntesis, vamos a construir un conjunto vacío, o sea, sin ningún elemento, y ese set después se le pueden empezar a poner elementos adentro, ¿sí? Y también se le puede pasar una tupla, que sería una lista de elementos o una fila de una matriz, en el caso depende, y básicamente va a construir en conjunto con esa lista de elementos. ¿Ven ahí? Básicamente, acá lo que nosotros le estamos pasando es acá. Si yo quiero construir con una lista de elementos, se usa la función set y se le pasan los elementos que quiero agregar al set. Y si no, se puede hacer como en discreta entre llaves, así nos ahorramos la parte de usar la función set, ¿sí? Es lo mismo. O sea, trata básicamente de que maneje un lenguaje más coloquial. O sea, si se puede usar la función o puedes hacerlo entre llaves y va a tener lo mismo. Sería como una colección de elementos. No hay corchete igual ahí, ¿eh? Paréntesis, claro. Sí, en realidad no estás definiendo. Ahí no hay corchetes. No, pero digo, una lista común la declaramos con corchetes. Claro. Para declarar es un set de llaves. Claro, el vector me estás diciendo. Listo, ahí entendí. Y bueno, como todo en Python, si nosotros queremos mostrar el conjunto, solamente hay que usar print, claro. O sea, eso está piola de Python, no tenés que hacer conversiones de absolutamente nada. Claro. Sí, somos 8, 9 conmigo. Y estamos 17 virtual. Hay una clara preferencia de modalidad en este momento. ¿Qué seríamos entonces? 26 en total, más o menos. 25, porque yo no cuento. Bueno, en realidad, más o menos. Bueno. ¿Y cómo agregamos elementos en un conjunto? Básicamente lo que se hace es agregar el método, o sea, al conjunto que habíamos nombrado, se le va a usar la función .add, como hacíamos el pop o el push, el push no, el append, se usa el add. Como las colecciones en Java. Claro. Y bueno, como estábamos hablando, bueno, en la parte de vectores también se decía que en el vector se puede poner cualquier cosa, no necesariamente tiene que ser de un tipo de dato específico. En lo que es el conjunto también se puede poner enteros, se pueden poner strings, o sea, no está cerrado a un solo tipo de dato Python. Y para eliminar un elemento del conjunto se usa el método discard, que discard sería descartar en español. Y entonces va buscando... ¿Cómo? Qué ganas de complicarse. ¿No podría ser remove como en Java? No, porque aparte de aprender a programar, aprendes inglés con Python.
Bien, y fíjense acá un tema interesante, que cuando nosotros añadimos a este set de enteros el 1, entre comillas, lo pone con comillas simples. Eso implica básicamente que lo toma como string a ese 1. En cambio, al querer eliminar el 2 entre comillas, no elimina nada porque no es lo mismo el 2 entre comillas simples que el 2. Por eso dice notar que el tipo de los datos importa. Porque cuando no puede eliminar, no es que tire error ni nada, sencillamente no lo elimina porque no está dentro de ese conjunto, ¿sí? Y básicamente el otro método que se puede utilizar es clear, que vuelve al conjunto que tenía elementos con un conjunto vacío de nuevo. ¿Hasta acá me siguen? ¿Por acá? Bien. Y ahora lo interesante, ¿no? Básicamente acceder al contenido del conjunto, porque ya lo cargamos, está todo bien. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, si se fijan, acá es otra manera de usar el for, que vieron que yo le decía, ¿cómo se llama? Que se puede hacer en el rango y demás, pero fíjense que acá tenemos for x in conjunto B, ¿sí? O sea, sería una variable x que va a iterarse dentro del conjunto B. Y acá, cuando dice el conjunto B, va a tomar el tamaño del conjunto. Y entonces, dentro de eso, hace print X. O sea, como que X es un elemento del conjunto. Vieron que cuando definís un conjunto por extensión, te queda X tal que X. X es el elemento del conjunto. Entonces, esa X va a ir tomando los valores del conjunto. Claro, exactamente. Preguntan los virtuales, porque la otra vuelta me di cuenta de esto y no sé si ahora se solucionó. ¿Se escucha como un sonido constante del micrófono tipo de fondo? Porque la otra vuelta no había desenredado el cable y ahora sí. Y no sé si con eso solucioné o sigue igual. Yo ahora escucho bien así. Ok. Sin ruido, esto otro. Ah, bueno, entonces capaz era eso. Bien, bueno, acá lo que dice que los conjuntos son iterables como los vectores y también se pueden usar cosas como las funciones map y sort que se vieron. ¿La función map la usó en los notebooks anteriores? No me acuerdo. Ah, capaz por eso. En fin, lo del map que lo siga tratando la autor. Básicamente, lo que se puede hacer, la función sort, lo que va a hacer es ordenar, lo que se le mande lo va a ordenar, básicamente, según algún criterio. Si son letras, los va a ordenar lexicográficamente, si son números, según el valor, básicamente. Y se hace todo esto con la función sorted. Y, bueno, este ord va a ser una función que recibe un carácter y devuelve el código ASCII, básicamente. O sea, lo que hace con el map es mandarle esa función y devuelve el código ASCII ordenado de los elementos del conjunto, básicamente. Que igual está desordenado, pero bueno. Ah, porque lo muestra como una lista. Y se puede saber, con in, se puede saber si el elemento está o no está adentro del conjunto, ¿sí? O sea, sería como verificar si el elemento está o no dentro de la lista de elementos. Entonces, hay veces que esto nos va a devolver true o false, dependiendo del valor de verdad de esa afirmación. Bien. A ver si lo puedo abrir un poco. Bueno, y acá lo que estoy abriendo básicamente sería una lista de otros métodos que se pueden usar con el conjunto. Esto que les estoy explicando se usa bastante en programación competitiva. Bueno, acá no sé si lo llegan a poder leer bien. Capaz está un poco más chiquito. Dentro de los métodos que están, por ejemplo, está el método DAD, que lo que decíamos es que devuelve, que integra elementos al conjunto. El método clear, que lo que hace es volverlo un conjunto vacío o limpiar el conjunto. Copy, que nos va a devolver una copia. La diferencia va a comparar elementos del conjunto. Básicamente acá este difference update lo que va a hacer es remover la intersección entre los conjuntos, ¿sí? Recuerdan que acá sería una parte de lo que diríamos que cuando nosotros nombramos un conjunto, que les explico también principalmente a las chicas, que ¿ustedes saben más o menos la diferencia entre programación orientada a objetos y programación estructurada o nada? Bien, entonces préstenme atención acá que esto es importante. Básicamente, ¿se acuerdan cuando yo decía que la programación estructurada sigue, o sea, es una línea atrás de la otra y ejecuta lo que se ve en cada línea, digamos? Bueno, la programación orientada a objetos nos permite crear elementos que se van a llamar clases. Acá en Python lo que más tenemos no serían clases, sino que en realidad vamos a tener estructuras que van a tener métodos, pero las clases justamente son las que generan esos métodos, digamos. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener una clase que va a llamar set, ¿sí? Que va a contener atributos, ¿sí? O sea, va a ser
esta clase tiene, por ejemplo, valores enteros, ¿sí? Entonces, más o menos es como un pseudocódigo en realidad. Y a cada instancia de esta clase set, ¿sí? Si yo, por ejemplo, escribiera set, no sé, conjunto, yo acá estaría haciendo una instancia de esa clase, o sea, estaría tomando como una copia de los atributos que tiene cada clase y diría, bueno, a esta bolsa la voy a llamar, ahora se va a llamar conjunto, como que hice una copia de eso en memoria y eso es conjunto. ¿Me explico más o menos? Igual no se tienen que volver locas, no vamos a usar esto en general, pero para que entiendan esto de los puntos y demás. Bueno, a cada clase vamos a tener una lista de métodos que van a ser funciones que van a funcionar sobre esta clase ya definida. O sea, va, por ejemplo, a darle valor a los atributos internos, vamos a poder obtener esos atributos, el valor, vamos a poder sumar, restar, etcétera. Bueno, cuando nosotros laburamos con objetos dentro de nuestro código main, que sería el main, el código que queremos ejecutar efectivamente, y yo, por ejemplo, supongamos que tengo un método, no sé, que se llame mostrar, entonces yo para mostrar este método, que no voy a ahondar en cómo se codificaría y esas cosas, porque es un pseudocódigo esto, yo pondría conjunto.mostrar. Entonces, cuando yo llamo a este método, va a ejecutar el código que va a estar acá, ¿se entiende? Bueno, esto Python ya lo tiene hardcodeado, digamos, ustedes no lo van a ver. Entonces, básicamente, cada vez que nosotros creamos un set, una lista, un vector o lo que fuera, en realidad estamos creando objetos de clases que no vemos el código, pero van a tener un montón de métodos asociados. ¿Sí? Esto se los explico porque si no es raro, porque en programación estructurada este tipo de cosas no se ven, o sea, salvo que tengamos... Ni siquiera, porque las estructuras de datos no tienen métodos asociados ni nada de esas cosas. Entonces, para que sepan, estos son métodos de clases. Python es una cosa medio extraña, digamos. A mí me da que da mucho a malas prácticas también, porque ahora cuando veamos la parte de funciones se van a enterar por qué lo digo. Bien, bueno, como les decía, este difference update lo que hace es de los dos conjuntos va a sacar la intersección, o sea, en alguno de los dos para que la intersección sea vacía. Bueno, discard va a sacar un ítem. Intersección nos va a mostrar la intersección entre dos. A todo esto, ¿ustedes se acuerdan cómo es la unión y la intersección de conjuntos? Porque capaz les estoy hablando de esto y... Ok, bien. Y después hay unas cuantas. Están todas las cosas de unión e intersección, la diferencia simétrica, etcétera. Y el update que va a hacer actualizar el conjunto con la unión entre ese conjunto y otros conjuntos aparte de ese. Bien. Y después tenemos los diccionarios, que a mí me parece que el diccionario se parece un poco al map de C, pero no estoy seguro. ¿Es lo mismo? Bueno, en programación los diccionarios son una generalización de los vectores que tienen la particularidad de permitir que el índice sea cualquier cosa y no solo un número entero en un rango. Cuando estamos hablando de el índice, ¿se acuerdan que nosotros habíamos puesto que un vector 1, 2, 4 tenía 0, 1, 2, 3 serían las posiciones? Bueno, el índice sería este numerito de arriba, ¿sí? Bueno, esto sería como un conjunto, una estructura parecida a esto, pero que en vez de tener 0, 1, 2, 3, puede tener cualquier otra cosa. Esto podría ser el índice A, B, C, D, por ejemplo, ¿sí? Bien, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es construir el diccionario y, como les decía antes, siempre se hacen con algunas fórmulas. Para construir un diccionario vacío tendríamos que asignarle un nombre a algo y ponerle la igualdad y ponerle dic, que sería achicar la palabra diccionario en inglés, básicamente. Y si se quiere cargar con valores, se va a usar, por ejemplo, ponerle nombre a la clave, digamos, y el valor seguido de 2 puntos. Pero también pueden poner cualquier tipo de dato. Y bueno, para acceder a cada valor hay que usar el valor clave de cada uno. Evidentemente, si nosotros queremos hacer un diccionario que tenga valores distintos, es como un poco raro. Después tenés que saber exactamente cómo está construido ese diccionario para acceder a las cosas. No es un caso muy práctico, si queremos, para el día a día de programación. Porque en general uno, cuando genera alguna estructura de estas, es porque tenés un montón de datos y no sabes de qué se trata. Entonces no tiene mucho sentido, vamos a hacer 0, 1, 2, 3 patos. Digamos, no tiene mucho sentido. Aparte suena que es algo hardcodeado. En general uno dice 0, 1, 2, 3 o A, B, C, D, lo que sea, y listo. Ya tenemos el primero que se va de hoy. Más te vale. Bueno, anda, paramos unos segundos y volvés. ¿Qué te parece? Bueno, dale. Y yo, ¿Forsys? Sí, tendría que ver ahora. Sí, yo cuando deje, o sea, hoy sería mi última clase conmigo.
O sea, si no les gusta cómo de clase, yo les digo también a los virtuales, la clase que viene el alivio, o no, depende. Y después de hacer eso, probablemente tenga un ratito los sábados para sentarme a resolver los ejercicios, porque hace 2 semanas, ahora aprovecho, a los virtuales les aviso, hicimos una pausa porque 2 chicos tuvieron que ir al baño, así no se siguen perdiendo la clase. Traté de sentarme y hacer un PowerPoint, traté de sentarme y ponerme a hacer los ejercicios. Estoy con una semana horrenda, porque... No, lo fácil. ¿Qué querés que... No, ¿sabes a quién le podés preguntar sobre eso? Ahora en un rato viene Gastón. ¿Sabes quién es Gastón? Bueno, Gastón es el ex entrenador de Lautaro de cuando estaba en secundaria. Él va a venir en un rato, porque me tiene que traer la bandera de los chicos. Entonces, y va a traer facturas también, porque siempre trae comida. ¿Alá? Y bueno, pero mostráselo y preguntale. Él te va a saber decir mejor que yo, probablemente. Pero pregúntale vos, Lautaro. Y no te contestó todavía. Y bueno, pasa que para mí, pasa que ya son las 11 de la noche. No, pará, 15 más 6. Sí, son las 11 de la noche. Y capaz se fueron a dormir ya porque tienen que tomar el vuelo mañana. Mañana que va a ser hoy para nosotros, o sea, no sé a qué hora salen. Yo sé que llegan 11 de la noche acá, pero no sé bien a qué hora salen de allá. A ver, yo les digo. Porque aparte tienen unas tranquilas 17 horas de vuelo, entonces no... 10 de la mañana salen, o sea, sería las 4 nuestras. A las 4 nuestras de la mañana salen, pero... Ahí está despierto. No, si salen a las 10 de la mañana no se van a despertar muy temprano, capaz a las 4, como muy temprano. Pero bueno, cuando termine con todo esto voy a tratar de sentarme y resolverlo y subirlo a los canales de YouTube del curso. O sea, no te preocupes. Igualmente, si se te trata de mirarlos y si se te ocurre alguna manera de resolverlos y no sabes cómo, o sea, alguna manera teórica, pero no decir, bueno, me mando a la codificación, podés preguntar y yo te doy una mano, no hay problema. La idea igual sería, o sea, en lo posible yo voy a tratar de absolver todo. La idea sería que primero traten con el problema y después vean el absolving a ver si es una manera que no se les ocurre, porque en general hay varias maneras de hacer las cosas. ¿Te contesto? ¿Cómo va del tema? Pues le pregunté también, ¿hablaste con Marcelo? Y te fuiste contestado vos. ¿No me escuchan en Teams? Pues yo... Se supone que está... Se escucha. No te perdés. Ok. Esta zona. No, igual si vos seguís al fondo, ¿encontraste el baño que está al fondo o tuviste que salir? No, pero si vos seguís por este pasillo para allá, al fin del pasillo hay baño de mujeres y de hombres. Sí. ¿Qué fuiste? Al que vas para acá y vas para la parte del bufete, ahí hay uno también. Sí, ya sé cuál. Sí, igual este de acá... no nadie, porque también está respondido. Yo históricamente voy a decir. Esperamos un cachito más hasta que... Hasta acá los virtuales vienen bien, ¿me siguen el día de hoy? Sí, por ahora bastante bien. Buenísimo. Me sigue apareciendo como que hay un... ahora sí. Bueno, si quieren, tómenlo como un pequeño recreíto mientras tanto. O sea, vayan a hacer un mate y vuelvan tranquilos. Igual ahora ya volvemos. En un ratito igual vamos a parar. O sea, terminamos este notebook y paramos 10 minutos y seguimos después. Bien, básicamente cuando queremos acceder a los elementos de un diccionario, lo que vamos a hacer es hacerlo igual que los vectores, pero la diferencia es que si no encuentra el elemento, o sea, ¿cómo se llama? Nosotros tendríamos acá en lo que es el diccionario, tendríamos 2 valores. Creo que esto no lo dije así, pero aprovecho. O sea, nosotros dentro del diccionario tendríamos un valor clave y un valor efectivo, que acá yo le pondría value, pero mejor lo ponemos en español, ¿sí? Que esto sería, clave sería key y valor sería value, ¿sí? Bien, ¿saben lo que es una key o una clave? A las chicas les pregunto. Ok, bueno. Base de datos, nada tampoco, ¿no? Básicamente, esto para que tengan en cuenta, siempre que vamos a tratar de tener elementos indexados, digamos, como que tienen un índice, o en este caso, como se le dice diccionario, o en C++ un map, lo que vamos a tener es un valor clave que por este valor se va a buscar. O sea, este sería como el ID, capaz ID le suena un poco más, de cada elemento. Y el valor es este, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un diccionario que tenemos A1, B2 y así, básicamente A sería la key y 1, 2 y 3 sería el value, ¿sí? Entonces, nada, básicamente
cuando nosotros queremos buscar algo en un diccionario, lo vamos a hacer por este valor clave. Por eso les decía que no tiene mucho sentido tener A, B, pato, o 50. Es como que no tiene sentido, porque la idea sería poder tener algo que nosotros efectivamente podemos buscar. ¿Por qué? Porque si nosotros, cuando queremos hacer el índice, buscamos dentro del diccionario un valor que no existe, en el primer caso que le tira X, nos va a traer el valor, pero después nos va a decir que tenemos un error, que es key error, o sea, error en la clave. Y ahí el catch de estos errores no sé cómo se podría hacer igualmente. Capaz lo muestro después. Bien. Acá está. Para evitar este error cuando indexamos algo dentro de un diccionario, lo que usamos es este método get, que lo que va, o sea, tiene, digamos, la manera de manejar errores. Cuando nosotros indexamos así dentro del, o sea, supongamos que tenemos un X que va a ser un diccionario, qué sé yo, lo sumamos y supongamos que este diccionario va a tener A1, B2, C3, ¿sí? Y yo acá le quiero buscar print X sub Z y no lo encuentra, acá me va a dar un error. Pero si yo hago print x.get z y no está, no me va a tirar el error. ¿Se entiende? O sea, porque este método tiene codificado cómo tratar esos errores. O sea, tiene un if, error, no mandes nada, digamos. Sería, ¿sí? No sé cómo lo hace, pero me explico más o menos. Bien. Y cuando nosotros queremos agregar cosas, se puede o cambiar en realidad en una posición que exista o no exista, porque en este caso, por ejemplo, Z no existe, en el ejemplo que está en el pizarrón, no existe y se le quiere agregar A, básicamente dicen, bueno, el diccionario en este índice va a tener el valor tal. ¿Lo llegan a ver? Bien. Entonces, ahí se agrega básicamente el diccionario. No es necesario usar un método muy nuevo, sino que se puede hacer de esa manera. Bueno, y también se puede usar el conector IN para ver si dentro de un diccionario se encuentra una clave, ¿sí? O sea, para buscar las claves podemos usar el valor IN. O sea, si esa clave está siendo utilizada. Capaz a nosotros nos puede servir, no sé, si en la posición tal, digo, un caso de uso de esto, supongamos yo tengo un problema que por alguna razón yo en la posición A quiero guardar un valor, entonces yo pregunto, bueno, si sería if, ¿cómo sería? En este caso sería A, in, y acá le hemos puesto X. Esto, si me da true, por ejemplo, podría ser que esto valga 5, no sé. Entonces, X sub A igual a 5. Supongamos, ¿entienden? O sea, este in sería para ponerlo como un condicional porque nos devuelve un booleano, básicamente. Esto sería útil si, por ejemplo, en algún momento tenemos que usar esta estructura dentro de un problema y en ciertas posiciones, cuando encuentra algo, guarda ahí un nuevo valor, digamos. Estoy retrabando con el cable. Qué buena idea comprar un cable, un micrófono corbatero de 5 metros de largo en vez de uno inalámbrico. Esas buenas decisiones que tomo. Bien, y también se puede usar o sea, acá en realidad se puede acceder a las claves utilizando el método keys. O sea, sería tirarme el listado de las claves del diccionario, entonces se usa diccionario.keys dentro de un for, que como ven acá, en realidad cuando le mandan al for, esto después lo borro, así que no se preocupen. Cuando le mandan al for diccionario2.keys, en realidad yo le estoy mandando, bueno, un elemento dentro de esto que acá se le puede llamar iterador, básicamente al X, y que me printee cada uno de los elementos. Como estábamos viendo dentro del conjunto, acá se puede hacer lo mismo dentro del diccionario. Debe haber alguno, sí. Yo ¿cómo se llama? Predije, porque dije, bueno, si está keys, debe haber values también, y está ahí. Si quieren hacer una lista de los valores, usan value. Si quieren hacer una lista de las claves, usan keys. Esto sí lo veo medio inútil, porque lo importante dentro de un diccionario es guardarlo. No sé si quieres listarlo todo, salvo que sea capaz, ¿cómo se llama? Capaz hay algunos problemas que podrían pedir, che, listame toda la estructura, o pasame la lista con los códigos, no sé. Eso podría pasar. Bueno, y si queremos ver el par clave-valor, básicamente se pone item. Este item sería, cosa que es muy difícil ponerlo como yo lo voy a poner, así que vamos a dejarlo así. Pero cada ítem va a ser una tupla de dos cosas. ¿Me siguen? Entonces, digamos como que cada ítem es un pequeño vector que tiene clave-valor, o un par. Bueno, y acá dice, bueno, vamos a printearlo como clave-valor. Bueno, y ahí terminamos con este notebook.
ahí hay algunos ejemplos y demás. Estos son ejemplos útiles para hacer un histograma y etcétera, pero son un poco más complejos, así que eso lo pueden ver después en el notebook. Y me estoy quedando sin batería, así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un recreo de unos 15 minutos, ¿quieren? 15, 20. En los 15, 20 vamos a cambiar la computadora si me la prestan, y luego de eso volvemos. Así que yo voy a cortar por acá las llamadas y así puedo desconectar y en un rato me meto de nuevo. Bueno, Sí, obvio. Aprovechen que ¿cómo se llama Gastón fue entrenador de Lautaro? fue el primer entrenador de Lautaro, porque no sé si saben cómo es que llegó Lautaro a todo esto, porque primero arrancó en secundarios y La Matanza hace varios años tiene un curso parecido a este, pero de secundarios, que ha traído a Lautaro como estudiante de la UNLAM y poco más. Pero todo esto, ¿se escucha? Sí, se Espero que escucha. me digan que no. Bueno, se escucha. Bueno, las grabaciones con críticas ulamianas no es tan terrible, no es tan poco común en mi persona, digamos, no es tan. Pero básicamente él fue el primer entrenador de Lautaro, pero tampoco es que fue muy, o sea, ¿cómo se llama? Porque él básicamente, la IOI tiene varias etapas, tiene el provincial, que sería a nivel Buenos Aires, después tiene el nacional, y después tiene un clasificatorio para la final mundial. Y Lautaro las primeras 2 instancias las pasó medio raspando, y pasó a la clasificatoria, pero también ahí muy, muy raspando, y pudo clasificar al mundial porque en el verano, cuando no se estaba dando el curso de secundario, Gastón y él se sentaban todos los días, absolutamente todos los días, a programar y practicar. Y así pudo clasificar y después, ya empezó a tener los conocimientos y pudo clasificar más veces. Ergo, todos los logros que han tenido hasta ahora en los secundarios han sido todos a pulmón, no es que con el curso alcanza. Por eso yo me enojo tanto también, porque en realidad no es que la UNLAM le dio la primera clasificación a Lautaro, no, es que tenía un montón de tiempo en verano. No es que estaba aburrido, es que en realidad es una cuestión de, o sea, acá también no es que nosotros decimos, no, qué ganas de poner todas nuestras tardes de sábado en el curso, sino que es algo importante, o sea, nosotros queremos realmente que la universidad participe en las competencias, porque aparte primero es bueno para la gente que participa, porque en una de esas capaz se ganan un viaje a otro país o esas cuestiones, y también es bueno para la universidad poder progresar en eso, pero la verdad es que hace 2 años que estamos dando el curso, este es el 3er año, y la difusión es prácticamente nula. De los logros es nula, porque no clasificamos. Y de los comienzos también es como tipo, no sé, bueno, volvieron ya del recreo por allá, ahora hay menos gente. Te dije. No programa en Python, pero puede ser Split. Mira. No, para eso lo llamaron. Ese puede ser la palabra. Hay parámetros de las ahora Estoy empezando a sentir indignado, che. ¿Cómo hacer un archivo? Los métodos del set. Sí. Los métodos del set. ¿Cómo mirarlos? Sí, para que de C++ o de ¿Y qué programa? pregúntale. Y estoy medio retirado, pero lo que más programé es C++. Pero no te pones ni en Codeforce de tanto en tanto. La última vez fue hace 4 meses. Yo me acuerdo del día que vinimos y Activé así re duro y después afloje. ¿Te acordás de qué? de la vuelta que viniste y estábamos entrenando nosotros. Ah. Y no ganaste vos solo. Está bien, no era para levantarlo en un diario igual a eso. Pero ellos le fue re bien en el TAP. ¿Y ustedes son equipo? No, él era parte de un equipo y él también era parte de otro equipo. Sí. Y a los dos le fue muy bien en el TAP. No me acuerdo cuál era que había metido más problemas en el TAP, pero les había ido bien a los dos. O sea, ir bien para mí era un problema. El fácil y algo más, para mí es ir bien. Sí. Nah, sí, para mí sí. Bueno, volvemos para acá. Están los de Teams. Estoy con otro nombre básicamente porque tuve que cambiar de compu, pero lo sigo observando. Una pregunta. ¿Estas clases están grabadas o son en vivo? No, los estoy grabando también. Está bueno porque esto tiene como un parlante también porque estamos innovando en el formato híbrido y otras cosas. Sí. Claro. Tengo esto que mide 800 metros de cable. No me había dado cuenta. No, sí, por eso está, para que me escuchen cada vez que hablo. Más bronca me da. Y sí, porque todas estas cosas se me ocurren a mí encima de todo. El Lautaro daría la clase presencial y listo. Yo soy la loca que se me ocurren todas estas cosas y encima me boludean. Está bueno igual. Además, está bueno nomás. El tema es, la practicidad. No estaría bueno si hubiera una cámara que grabe la cosa en vivo y ya. No, es que con la cámara no es tan piola. Hasta habíamos comprado un trípode inteligente que te seguía, pero no funciona muy bien. Por repiola, yo no sabía que existía. Sí, existe, es muy chino,
y funciona mal. Pero para TikTok y esas cosas funciona bien. Pero no le gustan tampoco la multiplicidad de personas. Es como que te detecta vos la cara y te sigue. Claro, sí, que no vayas a meter a dos profes. No. Pero por ejemplo, para las cosas así como que no está muy... Para hacer una transmisión en YouTube o esas cosas, la aplicación de la cámara no le gusta. Claro. Pero hicimos, o sea, compramos un montón de cosas para hacer el curso. Imagínate que el sueldo acá de La Matanza tampoco es Claro. una fortuna. Bueno, seguimos. Espero que me escuchen, porque si no me escuchan, los virtuales, digo, vamos a tener un Sí, tema. se escucha. Bien, seguimos. Bueno, básicamente lo que vamos a ver ahora es cómo codificar funciones en Python. Y acá metió un combo, es una fatality de notebook, o sea, está recursión, está todo acá. En 2 líneas. Bien. Básicamente lo que nosotros, y voy a ir para acá para... ¿Dónde está el otro fibra? Este escribe feo. ¿Lo vieron? El que es como negro. No creo que se lo hayan robado, lo debo haber perdido. Porque este escribe feo. O me pasó de allá la cartucha. Ah, ¿me lo mostré? Lo que pasa es que como me he ido ahí a ver el problema de las probabilidades. Bueno, ¿vieron cuando estábamos hablando hace un rato de que los ciclos sirven para no copy-pastear código? Bueno, hay veces que nosotros necesitamos dentro de nuestro código utilizar porciones de código que las vamos a llamar varias veces y también. O sea, si siempre tengo un bloque de código que lo voy a usar muchas veces, es sumamente probable que si no utilizo esto tengo que hacer un copy-paste que a la larga puede traer errores y demás. Entonces, para esto se utilizan las funciones. Y básicamente, dentro, para ponerlo así, las funciones en C, que las van a ver en algún momento cuando cursen la primera materia de programación, vamos a tener como una estructura más o menos. Supongamos, int factorial. Bueno, tenemos esta estructura. O sea, nosotros tenemos 3 partes. Tenemos, primero, este valor, que va a ser el valor que devuelven. En este caso va a devolver un entero, ¿sí? Luego vamos a tener el nombre de la función y entre paréntesis vamos a tener los parámetros de la función. O sea, ¿qué le vamos a mandar? Es como las funciones en matemática, cuando trabajamos con las variables, tenemos capaz una función multivariable, tenemos XY, por ejemplo. Igual eso todavía no lo vieron. No sé si hicieron muchos ejemplos. ¿Me explico? Y dentro de acá vamos a tener un bloque de código que va a ser lo que se tendría que repetir. Y esto lo podemos llamar un montón de veces dentro de nuestro código main, que como les decía es el código donde vamos a hacer el programa. ¿Sí? Sí. Bien. Básicamente, y acá lo que dice es, acá tenemos varias ventajas de usar funciones. Básicamente la primera es que vamos a poder tener un nivel de abstracción, es decir, que se puede pensar en resolver el problema específico sin preocuparnos por las partes del código que resuelve esa función. O sea, si por ejemplo nosotros tenemos una función que nos va a buscar el máximo entre 2 números, no tenemos que estar pensando siempre, tengo que poner cuál de los 2 es el máximo. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces nos podemos centrar en otros problemas. Sería lo mismo que cuando estábamos hablando de obtener un elemento en un diccionario, que yo les decía que si dentro de ese diccionario nosotros buscamos una clave que no existe, nos da un error, pero el método get nos trae, no solucionaba ese problema porque ya trabajaba con el error de alguna manera y nos traía nulo el get, ¿se acuerdan? Bueno, esto sería lo mismo. Nosotros, la función de esta get nos resuelve el problema de ver qué hacemos si nos da un error obtener las cosas del diccionario. Luego tenemos el encapsulamiento, que teniendo la función, nosotros nomás tenemos que pensar en qué tenemos que mandarle y qué nos va a devolver. ¿Sí? No rompas las cosas, que ni siquiera es mía la computadora. Parece que conviene dejarlo en el piso para que no se caiga de vuelta. Estaba muy bien. La larga, no es formal. El problema no era la larga. Bueno, ahí quedó estable. Bueno. Y después podemos reutilizar el código, que es lo que yo les decía, evitar copiar y pegar, básicamente. ¿Sí? Acá ya veo 3 programando, las chicas que me están dando pelota, Gustavo que está resolviendo el A, y Gastón que pobre lo pusieron a trabajar. Bien, vieron que yo les había escrito esto acá en el pizarrón. Básicamente, cuando nosotros hacemos una función en Python, no lo hacemos así que olvídense. No, pero básicamente lo que permite esto es pensar un poco en la estructura y demás, entonces van a poder entender esto y aparte de todo van a poder hacer el código cuando hagan la materia de programación. O si quieren pasarse a C++ también pueden. Bien, entonces para definir una función,
en Python hay que usar la palabra reservada def, que def sería de definition, y después el nombre de la función y los parámetros que recibe. Como en Python no tenemos tipos de datos, no va a devolver ningún tipo de datos, no vamos a escribir devuelven entero, pues no es un lenguaje tipado, fuertemente tipado, por ejemplo. Entonces, entre paréntesis vamos a dar la variable, sí, el parámetro que le vamos a pasar, y después vamos a usar la tabulación, porque recuerden que la parte de las llaves ya no se utiliza. Entonces, luego para retomar los valores, acá dice cagada, básicamente vamos a usar la palabra reservada return. El return retorna ese valor a lo que llamamos la función. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se usa esto? Sí. Ahora les muestro. Básicamente, supongamos, acá el tema con las funciones y lo que a mí no me gusta de todo esto, es que cuando nosotros estamos en lenguaje como C, nosotros tenemos un espacio que a mí lo veo más ordenado. Esto me da muy a error, digamos, al utilizarlo. Python no tiene ningún lugar donde decís, acá empieza el código del mail. Digamos. Es como tipo tirar código y anda. Entonces, las funciones en realidad se pueden definir en cualquier lado. O sea, lo podés definir al principio, lo podés definir en el medio, lo podés definir cuando vos quieras. Y a mí no me gusta eso porque da medio a raro para mí. Yo lo definiría al principio para ser un poco más ordenado y demás. Entonces, pero la lógica básicamente significa que dice que yo voy a poder utilizar la función luego de definirla, ¿no? O sea, yo no podría decir, bueno, n igual a 5 y igual a cuadrado de n, ¿sí? Cuando esto es un llamado a la función, o sea, así se implementaría. Yo acá tengo otra variable y lo que me devuelve cuadrado lo pongo en i sería, ¿no? Pero si yo hago esto así en este orden, me va a dar mal porque la función la tengo declarada después. E igualmente, la lectura de cada línea en Python es secuencial, hasta donde entendemos todo bien. ¿Me explico? Entonces, si yo quiero aplicar este código, en realidad esto lo que tendría que hacer es poner n igual a 5 y igual a cuadrado de 5. Y ahí funcionaría bien porque el código al que me estoy refiriendo está acá. Y ese sería un caso de uso de la función. Después, por ejemplo, puedo poner print n n también. Y ahí me va a mostrar el 25. Es más, creo que se puede hacer en el notebook. No sé si lo van a poder ver. Igual, chicas, les aviso, este notebook probablemente lo entiendan hasta ahí porque ahora nos vamos a meter con recursión y demás, que es un tema re avanzado. A ver, vamos a poner n igual a 5. Bueno, se me acá, ¿no? Y igual a cuadrado. ¿Ahí lo ven? Bueno, anda. Hice básicamente el código ese, pero ahí y se ve chiquito. Más grande no lo puedo hacer. Bueno, así básicamente se utilizaría una función en Python. Bueno, y acá dice, como Python tiene un tipado dinámico, no hay manera de controlar qué es lo que recibe ni es lo que devuelve. Entonces queda en nosotros ver cómo hacemos para verificar no estarle mandando cualquier verdura y que nos devuelva cualquier verdura y se rompa todo, básicamente. Bien. Bueno, y acá hay ejercicios, funciones, por ejemplo, esta función suma que suma todos los elementos de un vector con un for y una variable. Dos elementos y retorno el menor, que este sería la función min. La suma posición a posición de dos vectores, bueno, o sea, tenés dos vectores y suma cada una. Suma la posición 1 con la posición 1, la 2 con la 2, la 3 con la 3. Me senté un poco porque estoy cansado. Bueno, que devuelva varias cosas. ¿En virtual me siguen más o menos? Sí, sí. Ay, no escucho nada ahora. Sí, se va entendiendo. Me parece que estoy utilizando la salida del... A ver, ahora sí hablen tranquilo. Sí, el mate está acá. Si quieren, vengan y tomen mate. Ahora. Ahí está. No, que todo se va entendiendo bien. Bueno, igual tienen poca agua. Capaz habría que ir a buscar al buffet a ver si les venden agua para el mate. Les doy plata si quieren a buscar agua para el mate. No sé ni cuánto está. Yo no compro agua para el mate acá. Yo me lo traigo de casa. A esta hora creo que ya está cerrado las dos cosas, creo, ¿puede ser? Creo que cierra a las 5, ¿o no? ¿Y te animás a ir unos minutos a buscar agua? Bueno, yo te espero. Eso es lo que se necesita parejo, ¿no? Te agradece que encienden, esa sería la... ¿Cómo? ¿Qué pasa? Bueno, estamos esperando a una compañera que se fue unos minutos a traernos agua para el mate, por eso no seguí. Son unos minutitos igual. En total este no es tan largo, más o menos. Igual de a poco, si no llegamos con todo esto hoy, lo seguimos viendo la clase que viene. Ahí está. ¿Te salió muy cara el agua? Bueno, bien. Hoy tu responsabilidad. Sí. Bueno, en Python existe la posibilidad de explicitar los datos que van a tener los argumentos y los datos que va a retornar
para como un tooltip nuestro, digamos. Por eso dice, para ver mientras escribimos el código que llama la función, porque nos va a ir diciendo arriba, VS Code nos va a ir diciendo, che, esto recibe esto, y etcétera. Pero solamente va a servir a fines de documentar el código. O sea, justamente cuando ustedes están escribiendo la función, les diga, yo estoy esperando un entero y voy a devolver un long. No sé. Y hacerlo más claro, pero no va a restringir lo que le podemos mandar. O sea, igual yo le puedo mandar patos, aunque lo reciba un entero. Y va a romper todo, evidentemente. Entonces, básicamente la definición de la función va a ser la palabra def, el nombre, dentro de, entre paréntesis, además del nombre de lo que va a recibir el tipo, y esta flechita de implicación sería la devolución. ¿Se entiende? No sé si lo llegan a ver desde allá, porque ahora le está dando fuerte el sol. Súper. Y básicamente acá está mostrando cómo le mandó un vector de flotantes, aunque dice la documentación que va a recibir enteros. Y entonces va a devolver un flotante y no enteros. Entonces, esto viene a cuento de, che, igualmente si definen funciones, fíjense lo que le mandan y es responsabilidad de ustedes porque el código va a ser cualquier. O sea, le mandan lo que ustedes quieran y va a andar. Pero el resultado no va a ser lo que esperan, básicamente. Bien, lo mismo acá. Y ahora vamos a seguir con los temas más... Esto es lo que estamos especializados varios de los universitarios, básicamente. Tenía que hacer el chico. Bueno, ¿cómo les digo? ¿Cómo les explico esto que no sea estos dos párrafos que dijo? ¿Alguien sabe, aunque sea de Teams o presencial, qué es la recursión además de recursar materias? La función se llama a sí misma. Claro. ¿Hay alguien que no lo sepa? ¿O que no lo haya visto básicamente en ningún momento? Ok. Básicamente lo que es una manera de evitar hacer, por ejemplo, un for con muchas iteraciones. Lo que tiene la recursión de Mango es que básicamente vas a tener varios llamados a memoria de esa función y si les pasa como a los chicos de hinchabola en el mundial, que no sé si esa la sabía Gastón, codió una recursión que no tenía caso base. Plantó la computadora. No, hay una foto que están los tres que los dos se están rascando la oreja y un tipo de negro que tiene una cara que es un meme, que la subí a Instagram. Bueno, en ese momento era porque había ido el staff, porque el tipo había plantado la computadora en el medio de la competencia. O sea, Se tardaron mucho en recuperarlo. creo que los admins de ICPC le mataron el proceso desde la computadora central. Wow, bueno, qué bueno. Pero yo no sé. Está muy distraído, no te testea las cosas. Es un tema. O sea, Bien. no paró más. ¿Cómo? Pobre Maki. No se detuvo más. Sin caso No, base, y- ¿cuándo va a detenerse? Creo que lo había codeado mal y el caso base nunca pasaba, era una cosa así. Pero sí, era como que tenía una recursión constante. Nunca entraba en el caso base. Básicamente, cuando nosotros hablamos de recursiones, justamente que en vez de hacer un for que va iterando hasta llegar a cierto punto, por ejemplo, lo reemplazamos por un llamado a la misma función. Eso lo que hace, por ejemplo, es ahorrarnos líneas de código. Y es una función un poco más sencilla de leer también. A ver si está está el factorial, por ejemplo. Sí, sí, en la latita. Decime, cambié la llave. Es más fácil. Técnicamente esto no debería suceder. Pero ¿quién va a venir a mirar? Ahí en la latita, ahí ya lo que te abrís está. Bueno, básicamente vamos a mirar el caso este del factorial. Básicamente, si nosotros hiciéramos el for, tendríamos que multiplicar el número y después ir multiplicándolo por algo que va decreciendo hasta llegar al 1. ¿Sí? En este caso, lo que hace es decir, bueno, yo defino el factorial de un número y dentro de esa función digo, si el número ese es lo mismo que 0, va a devolver 1 y si no, lo que voy a devolver es ese mismo número por la llamada, la misma función de eso menos 1. Las chicas que están con discretas saben ya que es el factorial. ¿Lo vieron? Bueno, supongamos que nosotros tenemos el factorial del número 5. La cuenta... porque ustedes todavía no llegaron a la computación y todas esas cosas. Bueno, están adelantando un tema. Se escribe así, sería 5 factorial. Y no sé por qué uso un símbolo de suena. Bueno, cuando hacemos eso, esto sería como decir 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Y el factorial de 5 es 110. Lo mismo, bueno, el factorial de 2 sería 2 por 1, el factorial de 2 es 2, el factorial de 3 es 6, el factorial de 4 no me acuerdo, pero también podríamos decir que el factorial de 5 es 5 por el factorial de 4, y así. Y el factorial de 4 es
4 por el factorial de 3, y etcétera. ¿Se entiende? Sí. Bueno, esto sería matemáticamente llamar a una recursión de alguna manera. Esto se usa un montón, por ejemplo, para recorrer estructuras de datos como árboles, que eso lo van a ver más adelante, pero se utiliza un montón, o por lo menos en programación nos dicen que tiene que ser así. Y sufrimos no sé cuántas recursiones de programación hasta que entendemos que tiene que ser así. Más o menos pasa en este tema de la recursión. Sí. Es un tema un poco complicado porque a veces, a ver, lo importante acá es definir bien el caso base. Sin caso base, básicamente, les va a pasar que se va a hacer múltiples llamadas a la función y sería como un while true. Un while true sería, voy a tener ese loop y nunca va a salir porque va a ser siempre verdadero. Entonces nunca va a tener una condición de corte. Bueno, acá es lo mismo. Si tienen un factorial sin condición de base, va a llamar siempre a la función y se les va a morir la computadora antes que parar el proceso. Creo que algunas, no sé si, o sea, es raro que les haya pasado algo parecido a esto que les estoy comentando en ICPC, porque para mí tendría que tener algún tipo de seguridad. Tipo, no podés tener tantas llamadas a memoria, porque el tema es que cada llamada, la función ocupa un espacio en memoria, y cuantas más llamadas tenés que no se resuelven, sería como que tenés una cajita grande, y dentro de esa caja va otra caja que está abierta, y otra caja que está abierta, y otra caja, y llega el caso base, te empiezan a cerrar y se empiezan a guardar unas adentro de las otras. Esa sería mi definición de recursión. No entiendo por qué en ese caso no le pusieron algún tipo de seguro de no podés tener tantas recursiones. No, todo depende de la arquitectura del sistema operativo. Bueno, lo que yo digo es que el sistema de ICPC que usan ellos tiene seguridades para un montón de cosas. No sé por qué no les pusieron algo tipo, bueno, no podés tener tantas recursiones, o más de estas recursiones, más el proceso, para que no se les tire la computadora así como se les tira. Desde que me lo contó no lo entendí, pero bueno. Pasó eso. Y por eso metieron el primer problema, lo metieron tarde, que era porque era el fácil del contest, pero les pasó eso porque no definió el autor bien la recursión. O sea, la recursión es un arma de doble filo, moraleja. Yo creo que sí, porque a ver, tenían 15 minutos de penalidad. Si lo hubieran mandado un poco más antes, sí. O sea, si los otros no hubieran hecho nada distinto y ellos lo hubieran mandado un poco antes, sí. O si no se hubieran mandado tantas macanas con el D también. Pero bueno. Los equipos que resolvieron la misma cantidad de problemas que ellos. Sí. La universidad, creo que el puesto 10 tenía la misma cantidad que ellos. O sea, con esa cantidad de problemas, lo máximo que puede llegar el Sí, creo que sí, porque ya los otros habían metido otros problemas que ellos no llegaron a meter. como del día 16 tienen todos los mismos cantidad de problemas. Me parece que sí. No, eran 7. Sí, igual metieron un montón para hacer la overfinal y todo eso. Sí. Un montón. O sea, el resultado es recontravalorable. Sí, ya sé. El único que se puede enojar por algo así es Marcelo, pero bueno. Bueno, como les decía hace un rato, tenemos dos tipos. El caso recursivo, en el que va a volver a llamar a la función, va a llamarse a sí misma, o el caso base, donde las cajitas que les decía hace un ratito se empiezan a cerrar sobre sí mismas. Acá quería ver si hay. ¿Dijiste algo, Abby? Bueno, acá. Es importante tener en cuenta que siempre hay que llegar a un caso base, si no la función se va a quedar llamando a sí misma para siempre y la computadora va a morir. Bueno, y acá tiene algunas equivalencias entre funciones que son recursivas y funciones iterativas. O sea, las funciones iterativas son las que tienen un for, básicamente, que va ejecutando todo, y la función recursiva es la que tiene el llamado a la otra función. Bueno, que esto lo pueden ver después. Y bueno, y acá habla de la recursión mutua, que es cuando dos o más funciones se están llamando mutuamente, pero sería básicamente igual una recursión en cada caso. Bueno, y acá lo último que creo que está es cómo se pasan los valores. Básicamente, depende del valor que se pase, se va a pasar una copia o una referencia. Básicamente, si se pasan números, se pasan copias, y si se pasan estructuras, se pasa una referencia, que sería como un puntero. Y también está el método copy, que lo que hace es copiar el objeto. Y bueno, lo que pasé en el medio, o sea, lo que scrolleé, son algunas aclaraciones de pasar funciones de recursión a iteración, y por acá es cómo ordenar el código y algunos ejemplos que estaría bueno que esos los puedan revisar. Y al final hay algunos ejercicios dentro del mismo notebook. Pero en general la teoría, digamos, de funciones es esa. Y acá los veo todo ¿Dónde está? ¿Eh? El notebook este, ¿dónde
¿Cómo? El notebook, que no lo encuentro. Ah, está en materiales. Está acá. Me parece que es el segundo. Ah, gracias. Yo lo que les diría a los que están virtual es que se tomen un rato pues yo ya en unos minutos tengo que igual entregar el proyector. Acá están practicando la mayoría, así que creo que vamos a seguir en eso. Y lo que les diría a los virtuales es que se tomen un rato para mirar el notebook la parte de las comparaciones y ese tipo de cosas y tratar de encarar los ejercicios si tienen un rato. Pero lo teórico por hoy terminaría ahí.